Muy buenos días, asistentes a esta mesa a 50 años del Halconazo, donde 4 compañeros participantes activos antes, durante y después del 10 de junio van a testimoniar alrededor de los hechos acontecidos hace 50 años. Nos acompaña Pedro Castillo, está por entrar Salvador Martínez de la Roca, El Pino, Marco Antonio Santillán y Jaime Valverde. Vamos a dar inicio con la participación de Pedro Castillo, a quien presento inmediatamente. Pedro Castillo, en 1971, era dirigente estudiantil de la Facultad de Leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México, recién escarcelado de Lecumberri porque él había vivido una de las suyos y nuestros de las Juventudes Comunistas en una cafetería aledaña al Cine de las Américas. El compañero salió de la cárcel y se incorporó al movimiento a través de las Juventudes Comunistas. Posteriormente, él desarrolló, como la mayoría de los compañeros de las Juventudes Comunistas disueltas posteriormente, una actividad comprometida a diversos niveles. Por esa razón, 3 años después de haber salido de Lecumberri, volvió a prisión, falsamente acusado de secuestro, y tuvo una condena de 5 años. Su trabajo, sin embargo, ha sido un trabajo constante, un trabajo intermitente, desde entonces hasta nuestros días, como un guerrero de la lucha revolucionaria mexicana. Con ustedes, el compañero Pedro Castillo Salgado. Adelante, Pedro. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues para mí es muy importante el hacer un esfuerzo por revivir, por rescatar la memoria histórica de nuestro pueblo, precisamente esa memoria de las grandes gestas que se ha ocultado, que se sigue ocultando, porque, por ejemplo, el 2 de octubre, el 68, no es solo el 2 de octubre, es una fecha trágica, pero la gran revolución que generó el movimiento del 68 en cuanto a crear la forma mexicana de organización popular y la huelga en movimiento, que se han totalmente escondido para que las nuevas generaciones no cuenten con esa aportación organizativa. Es necesario también plantear que el 10 de junio no es solo una fecha luctuosa, sino que es producto de un movimiento que también, rescatando la memoria del 68, y no solamente la masacre, sino las aportaciones organizativas, estratégicas, tácticas, es que dio la pelea digamos, en el 71. En ese contexto, tenemos que ya para el 71, cuando salimos de la cárcel, ya había 2 bandos: los que había quebrado el gobierno desde dentro de la cárcel y los que nos habíamos conservado todavía en la vertiente independiente. En ese contexto, se crearon 2 expresiones que fueron a incidir en el movimiento universitario, que es la independiente, la versión que teníamos que mantenernos independientes, y la versión que había que planteó integrarnos al proyecto de Echeverría. En ese contexto,
se dio precisamente la lucha que se estaba ya proyectando en Nuevo León. En Nuevo León, como parte del proceso de reforma universitaria vinculada a los intereses del pueblo y al vínculo con las luchas populares, es que en Nuevo León se lucha por crear, o sea, porque se acepte una ley orgánica para la Universidad de Nuevo León que se le denominó ley paritaria, porque se había creado democráticamente en un diálogo serio entre los estudiantes y los maestros. Sin embargo, esa ley que aspiraba precisamente a avanzar en el proceso de reforma universitaria fue rechazada por la oligarquía del Grupo Monterrey. En ese sentido, esa oligarquía que controlaba el estado de Nuevo León, conjuntamente con el gobernador, pusieron para reprimir al movimiento, pusieron a un militar, a un coronel, quitando al rector que existía, pusieron a un coronel como rector de la Universidad de Nuevo León. Quitaron la ley orgánica, la que existía y que el movimiento estaba pidiendo que se quitara para poner la ley paritaria. También quitaron la ley anterior, pero para sustituirla con una ley fascista. Y entonces el movimiento pues se desató. Como ya teníamos una red independiente de una ley, o digo una red político-social independiente para ese entonces, es que a través del Comité Coordinador de Comités de Lucha fuimos a dar la solidaridad con el movimiento pro ley paritaria. Y fuimos dos delegaciones, una que representaba al Comité Coordinador de Comités de Lucha y otra que representaba, aunque estaban adentro también del Comité Coordinador de Comités de Lucha, pero representaba la negociación que se había tenido con Echeverría. En ese contexto, es una confusión tremenda la que se genera adentro del comité coordinador, por lo que decíamos nosotros lo que recibíamos de Nuevo León, pero los que estaban con Echeverría, los aperturos, decían otra cosa y pues había confusión. Para impedir esa cuestión, le pedimos al movimiento de Nuevo León que mandara a una persona que fuera la única que podía decir cuál era el mensaje que estaban mandando desde Nuevo León. Y con eso les tapamos por completo la posibilidad de confusión a los aperturos. En esa misma situación, digamos, Martínez de la Roca, que no sé por qué no está ahorita, convoca al 10 de junio. Pero en aquel entonces necesitábamos, o sea, estar al tanto de muchas cosas. Entonces teníamos infiltradas a las otras fuerzas de la misma manera que nos tenían infiltrados a nosotros. Y con los compañeros que teníamos infiltrados, nos
dimos cuenta, nos informamos de que los aperturos, en alianza con Echeverría, como parte ya del equipo de Echeverría, habían planteado hacer esa manifestación de del monumento a la revolución al Zócalo. Ahí saldría Echeverría al balcón, les diría, manden una comisión que ya estaría abajo en la puerta de Palacio, que era una comisión de aperturos, no del movimiento, que negociarían con Echeverría, saldrían al balcón y entonces dirían, pues para que vean que soy muy democrático, vamos a quitar al rector militar, coronel, vamos a quitar la ley orgánica y de ribete, para que vean que soy más radical que ustedes, voy a quitar hasta el gobernador. Nada más que lo que no decían era que pues era una pugna entre el grupo Monterrey y Echeverría, que estaba aprovechando ese movimiento para su beneficio, porque se iba a quitar la ley fascista, pero para poner la suya, no para poner la ley paritaria. Iba a quitar al coronel, pero iba a poner el suyo, su rector, y iba a quitar al gobernador, pues para poner su gobernador. Y la ley paritaria, no, pues esa desapareció. Entonces nosotros, enterados de eso, lo que hicimos fue cambiar el contenido y el recorrido de la marcha. Entonces lo propusimos de el casco de Santo Tomás al monumento a la revolución, y en lugar de plantear lo que querían plantear estos elementos, nosotros planteábamos precisamente el apoyo a la ley paritaria. Otra demanda era la educación al servicio del pueblo, la alianza obrero-estudiantil y libertad de presos políticos, que para nosotros eso era sagrado, la libertad de los presos políticos. Bien, entonces todavía Echeverría quiere hacer una maniobra, se adelanta quitando al rector, la ley orgánica y hasta el gobernador, y entonces los aperturos llegan el día de que se había concentrado la gente en el casco de Santo Tomás a decir que ya habíamos ganado, que no había que salir a la calle, que ya Echeverría nos había dado todo, y que lo que teníamos que hacer era un mitin de triunfo para agradecerle al señor presidente su gran apoyo. Para este momento ya se había corrido la voz entre todas las bases de la actividad que venían desarrollando estos elementos aperturistas. Aperturo era el equivalente al líder charro dentro del movimiento estudiantil, o sea, era una digamos, una cuestión peyorativa, que era un sinónimo de traición, de corrupción, de lo peor, como es igual que un líder charro. Bien, entonces, ¿qué pasa? De que ya enterados las bases, no solamente los dirigentes del comité coordinador, sino ya las bases, pues los mandan al diablo, como que mitin de triunfo, y ahí sí sale la manifestación, y yo estoy viendo que camine, y luego me vienen y me dicen, mira, está atorada allá en la México-Tacuba, salgo corriendo, llego en el momento en que acaba de hablar con
el jefe de granaderos, el ingeniero Manuel Marcué Pardiña, preso político de aquellos del 68, y no por estar con el movimiento, sino por haber tenido una revista, la revista política, que no le gustaba mucho a Díaz Ordaz, y pues aprovechando el viaje, no solamente a él, sino a muchos otros, los metió a la cárcel acusándolos de lo que le dio la gana. Bien, entonces sale la manifestación, y yo sigo viendo que siga fluyendo, y luego trato de incorporarme a la descubierta, y cuando llego nos topamos con que hay una barrera de granaderos impidiendo el paso allá a la altura del Cinecosmos, y se abren los granaderos y sale un grupo de halcones con kendos, arremeten contra la cabeza de la manifestación. Los compañeros traían palitos de escoba, cosas de esas, no, pues volaban en pedacitos, y logran repeler a la cabeza de la manifestación los halcones, pero era tal, digamos, lo que traían adentro los estudiantes, que casi se volvieron suicidas, y se fueron sobre de ellos otra vez, y volvieron a ser repelidos por los kendos, pero quién sabe de dónde sacaron formas de defenderse, piedras y todo eso, que se da el tercer enfrentamiento, y los que salen corriendo son los halcones. Los cubren los granaderos, pero me voy a esconder atrás de una camioneta que está en una calle perpendicular a la México-Tacuba. Ahí me escondo en la camioneta queda colada de balazos. Digo, no, pues si se acercan, si me pegan, y salgo corriendo, pegan las balas en la barda, así de, me salpican los pedazos que brincan de los balazos, y por fin llego a la esquina, le doy vuelta y ya me quito de la línea de fuego de los halcones. Y bueno, 5 minutos. 5 minutos. No, perfecto, yo ya iba a colgar, pero qué bueno que me dan 5 minutos. La cuestión está que después de eso, compañeras y compañeros, vamos a la universidad, y en una asamblea que se da en ciencias políticas, Guevara Niebla quiere quitarle la culpa a Echeverría y plantea que los culpables de la represión no son los halcones, sino que los culpables son Severiano Martínez del Politécnico, con un balazo en la Cruz Roja, como señalando, quítame el medio, ahí lo tienes, Joel Ortega Juárez y yo, éramos los tres culpables de la represión. Obviamente que la base estudiantil, pues casi los lincha a este Guevara. Y como no prendió la posición de Guevara, entonces decidieron sacrificar, Echeverría decidió sacrificar a Martínez Domínguez, o sea, Alfonso Martínez Domínguez, así se le bautizó, y lo quieren sacrificar, lo sacrifican más bien, diciendo que el culpable era Martínez Domínguez, pero que el señor presidente era inmaculado. Bien, en ese sentido, citamos a una conferencia en Zacatenco, y nos reunimos en el comité coordinador de comités de lucha, y digamos, deliberamos, sacamos las conclusiones, hicimos, digamos, lo que teníamos que plantear en la conferencia de prensa, y al llegar al queso,
al auditorio El Queso, donde se había citado para la conferencia de prensa, la mesa estaba usurpada por los aperturos. Entonces dijimos, llegamos, oye, ¿ustedes qué hacen aquí? Pues nosotros somos la representación del comité coordinador. ¿Ustedes qué hacen aquí? No, pues da de cuenta que le hablamos a las piedras, ¿no? Entonces yo sí me molesté y le digo, oye, Guevara, ¿qué haces aquí? Tú no tienes nada que hacer, ni todos estos que trajiste aquí no tienen nada que hacer aquí, ustedes no tienen ninguna representatividad. ¡Pum! No me peló. Entonces sí me encabroné. Le dije, mira, te vas a chingar a tu madre porque no te vamos a romper toda tu madre, cabrón. Entonces paró y se dio un conato de lucha, pues, pero a los dos nos agarraron de las manos, así, pero a él, no sé si porque se le soltó o porque los que lo agarraron eran sus cuates, total de que él se quita, y me mide, me tira un golpe, lo esquivo, me echo para atrás, da un paso, me tiro otro golpe, me echo para atrás, lo esquivo, pero luego pego en la mesa, en la espalda aquí, en las nalgas, en la mesa, y ya no me puedo hacer para atrás. Entonces me finta así para darme el golpe, y yo me aviento para atrás, todavía agarrado de los otros cuatro, me aviento para atrás, le pego en el estómago 2 patadas, y el del Excelsior saca la foto donde Guevara está así, digamos, con el golpe, yo estoy arriba de la mesa, y esa es primera plana del Excelsior. Bien, y sigue el movimiento, y siguen Echeverría, y bueno, hay más cosas, pero no abusamos del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Pedro Castillo Salgado, por ese testimonio. Después de Pedro está programado en la mesa Salvador Martínez de la Roca, pero no se ha conectado, no hemos logrado conectarlo, no hemos logrado comunicación con él. No sé si Susana tenga alguna novedad, ¿no? ¿O sí? No, No hay no puedo contestar el teléfono, no. Bueno, entonces continuamos con quien estaba en tercer lugar en la lista, que es Jaime Valverde Arciniega. Jaime fue en 1968 representante al Consejo Nacional de Huelga por la Escuela Vocacional número 1, participó activamente en el movimiento, fue señalado por las autoridades politécnicas y expulsado de la institución. Pudo regresar posteriormente cuando el entonces director, el director de 68, aquel al que le quedó grande el tamaño de Barro Sierra, Macié Helguera salió, y entonces ya varios de los expulsados pudieron retornar, y entre ellos retornó Jaime Valverde. Por supuesto, Jaime Valverde también es sobreviviente del 10 de junio de 1971. Ha tenido una importante carrera académica en el Instituto Politécnico Nacional, en el cual llegó a ser, en el periodo del director general Jofre, secretario general del mismo. Entonces, su presencia no ha cesado, actualmente es maestro, sigue siendo maestro, y como ininterrumpidamente desde hace muchos años en el Instituto Politécnico Nacional, concretamente en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Podemos decir más cosas de Jaime Valverde, pero su palabra será más contundente que lo que podamos decir de él. Adelante, Jaime Valverde, tienes 15 minutos y hasta 20 si es necesario. Pues muchas gracias, Felipe Galván, muchas gracias a todos, compañeros. Pues yo quisiera, como este Congreso Internacional
es para que demos testimonio. Entonces yo quisiera testimoniar y desde luego por mi voz hablarán pues mi generación, mis compañeros, que habiendo participado en el 68, también lo hicimos en el 71. Entonces yo quisiera irme un poco por esta vía testimonial. Primeramente quiero dar un contexto para entender algunas cosas, ¿no? En 1971, fíjense que en 1971 ya existía esto de que a los años se les ponía nombre, entonces era el Año Internacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. Oficialmente ese era el año de 1971. Recién en el 71 se acaban de publicar La Noche de Tlatelolco, de Elenita Poniatowska, y Los días y los años, de Luis González de Alba. También se acaba de publicar Las venas abiertas, de América Latina, de Eduardo Galeán. ¿Verdad? Desde luego, 1971 es el año donde son perdonados, vamos a decirle por ahora así, los presos políticos estudiantiles del 68. En este mismo año, del 71, Pablo Neruda recibió el premio Nobel. Entonces estamos contextualizando, ¿verdad? ¿Dónde se va a dar esta masacre del 10 de junio? Este año, claro, el 71, aunque fue para septiembre, también se hizo el Avándaro, aquel lugar mítico allá en el Estado de México, en Avándaro, con más de 150,000 chavos, amor y paz, droga, música y baile. Esto va a ser en septiembre, pero bueno, estoy enmarcando en general lo que era el 1971. ¿Qué otra cosa más encontramos aquí en este contexto? Bueno, pues ya existía la píldora anticonceptiva desde el 68 para acá, las minifaldas, estaban de moda los hot pants, las botas grandotas de las muchachas que les decían las maxi botas. Argentina, por ejemplo, en Argentina, luego de un secuestro de 15 años, los militares entregaron el cuerpo embalsamado de Evita Perón. Después de 15 años, en el 71, los militares entregan este cuerpo embalsamado. Y bueno, musicalmente, bueno, también hay una andanada argentina, Sandro de América, le dicen la licuadora de América, está Leonardo Fabio, Palito Ortega. Todo esto va a ser el contexto musical de esta generación. En cine, o Un instructor de los halcones, está la película El increíble profesor Sobek. También pasan en Cine Mecánica Nacional. Se estrenó Naranja Mecánica, Perros de Paja, Harry el Sucio, y en el 44 Oscar, pues la mejor película fue para Contacto en Francia, la mejor fotografía fue para Violinista en el Tejado, el mejor cortometraje fue una producción México-estadounidense que se llamó Centinelas del Silencio. Todo esto va estando alrededor entonces del 71, del movimiento del 10 de junio. Hay álbumes musicales muy importantes. Uno de ellos que a mí me encanta, aparece Imagine, de John Lennon. Otro álbum que causa sensación en México es El alma joven, de Juan Gabriel. LG Woman, de los Doors. Trafalgar, de los Bee Gees. Recién, en julio, un poco 20,000 jóvenes dan el portazo, se meten al Estadio Azteca, hay un muerto, hay destrozos, hay este tipo de cosas. Bien, este es el contacto así muy a trazos gruesos del 71. A nivel internacional también hay la guerra indo-pakistaní. Los soldados, los veteranos de guerra, los soldados norteamericanos van y tiran sus medallas en protesta contra la guerra y la ya derrota en Vietnam, tiran sus medallas frente al Capitolio. Bien, este es parte del contexto del 10 de junio del 71 y en general del año del 71, muy a grandes rasgos. Ahora bien, yo decía, yo quiero testimoniar por mis compañeros, por los que éramos los activistas en el 68, pero que ya en el 71 nos habíamos convertido en dirigentes de nuestras escuelas.
Particularmente, yo quiero acentuar, puntualizar en el Instituto Politécnico Nacional. Yo incluso, bueno, vengo a este evento como miembro del colectivo Politécnico Memoria en Movimiento. ¿Qué nos mueve a los politécnicos? Fíjense, para empezar, el Politécnico es una institución heredada de la Revolución Mexicana. El Politécnico es hecho para hijos de obreros, campesinos, empleados pobres, hijos de viudas y para huérfanos. Ese es el Politécnico. Entonces ya los que nos vamos matriculando al Politécnico estamos marcando un perfil muy particular. La misión de vida entonces de estos jóvenes politécnicos, hijos obreros, campesinos, pobres, empleados, etcétera, pues es un linaje de jóvenes que sin el Politécnico no tenían futuro. Este es un rasgo muy interesante a tener en cuenta, que va a tener mucho que ver después con la defensa a ultranza que hacemos los politécnicos de nuestras escuelas. En el 68 mismo, por acuerdos de asambleas generales, siempre habíamos dicho que si la policía o el ejército intentaban tomar las instalaciones, los íbamos a enfrentar, como ocurrió realmente el 23 y parte del 24 de septiembre del 68. Entonces, bueno, pues los politécnicos son los prospectos a ser los primeros profesionistas a lo largo de varias generaciones familiares. Muchos de los politécnicos es la primera vez que usaban zapatos para ir a la escuela. Primera generación sin guaraches, sobre todo los hijos de los campesinos. Entonces, en el Politécnico vivíamos esta historia tan particular. Vivíamos la historia reciente heredada de la Revolución Mexicana, pues tan solo 51 años después, de 1917, casi como ahora que estamos hablando del 71, pero no teníamos plena conciencia de esto. Había quedado siendo muy niños frente a nosotros, pues la Revolución Cubana, pero aunque geográficamente estaba cerca, pues nos quedaba realmente lejos. Estaban más cerca de los estudiantes politécnicos, según comentábamos en aquellas fogatas desde el 68, estaban más cerca de nosotros, más que los libros, los equipos de fútbol, el Oro, el Atlante, el Necaxa, la Tota Carvajal, las Chivas, no rayadas, sino las Chivas cuadradas del Guadalajara, los Cremas del América, eran antes de ser Águilas, y bueno, todo esto estaba más cerca de nosotros que los libros, las escasas bibliotecas o los periódicos. Entonces, bueno, pues, ¿de dónde viene nuestra conciencia? Primero nuestra extracción de clase, y después que habíamos aprendido a leer nuestras vidas en la realidad de nuestras familias pobres, y no nos gustaba eso. Sabíamos que la vida estaba mal organizada y no la queríamos así. Y a partir de julio del 68, pues poco a poco fuimos aprendiendo a fuerza de golpes, a aprender a leer en la calle. Era la misma historia de falta de oportunidades de todos nosotros, angustia, pobreza, nos habíamos amenazados y en realidad lo estábamos. Bueno, pues no habíamos leído libros, pero intuíamos que no estaba bien lo que pasaba en el país. Nos formamos en la calle, aprendimos lo que ningún profesor nos había enseñado, ni ninguna escuela. Entonces, cambiar la vida era cambiar las escuelas y cambiar la educación, cambiar todo, exigir todo. Nuestro movimiento juvenil se echó a cuestas a la sociedad entera, lo que iba mucho más allá de un pliego petitorio en el 68, un pliego de 6 demandas. Se trató, y poco a poco pues lo fuimos viendo, de una larga marcha por la democratización de toda la República. Tal fue la lucha de fondo del movimiento estudiantil de 1968-71. ¿Qué más encontramos los politécnicos? Encontramos libros llenos de mentiras, encontramos que la Constitución estaba muerta, encontramos que el Congreso de la Unión era una farsa, que los medios de comunicación estaban controlados por el gobierno federal, que la Santísima Trinidad en el país era el ejército, la Virgen de Guadalupe y el presidente. Encontramos que los partidos políticos eran comparsa del partido en el poder. No sabíamos lo que era la libertad, ni la justicia, ni la democracia.
No teníamos ni idea de lo que eran los derechos humanos. Éramos vistos entonces por las élites en el poder, en la política y en la industria como perversos. Pero lo que sí conocíamos esta camada de estudiantes era el autoritarismo, la represión, las racias, la corrupción, la violencia, la injusticia, la impunidad y el uso abusivo del poder. Y eso no estaba en los libros de texto. Los activistas politécnicos enfrentamos una dura realidad de clase. Nunca fuimos activistas de café con churros. Veíamos desde nuestro atraso social y económico un futuro que no queríamos y estábamos viviendo un presente que tampoco queríamos, por lo que nos decidimos a pelear. Más allá de los pliegos petitorios, más allá de los dirigentes. ¿Quién puede decir que dirigió el 68? ¿El Consejo Nacional de Huelga? Sí, no. Eran las asambleas generales de las escuelas. Éramos los activistas, los grandes colectivos de activistas. Bueno, pues entonces vivíamos esa cruda realidad y nos descubrimos solos y confirmamos en efecto que estábamos solos, que los obreros, los ferrocarrileros, los maestros, los médicos, los mineros ya habían sido derrotados. Seguían en la cárcel, para no ir más lejos, Campa y Vallejo. Pero bueno, aunque estábamos solos, encontramos un nosotros, el Politécnico, la UNAM, la Normal de Maestros, Chapingo y muchas otras instituciones más como la Universidad de Nuevo León, la Michoacana y otras que vamos a ir impactando, la Universidad de Puebla, a lo largo del movimiento. Bien, pues la represión, las muertes, el encarcelamiento nos enseñó a vernos ya no nada más como estudiantes, o sea, ya del 68 al 71 dimos un salto, ya no nos veíamos nada más como estudiantes, ahora nos veíamos como comunidades, nos veíamos como pueblo, como país, como civilizaciones. Aprendimos por las malas lo que era nuestro país, su atraso, su saqueo, sus enormes diferencias sociales, el enriquecimiento de unos pocos, su antidemocracia, su autoritarismo, su ausencia de derechos humanos. Aprendimos lo que era la impunidad. Los activistas del 68, en el 71 ya éramos dirigentes de nuestras escuelas o comunidades, pero la victoria era posible. Todos nos volvíamos uno solo. Si todos nos volvíamos uno solo con el mismo propósito, obreros, campesinos, empleados, estudiantes. Habíamos visto lo que nos había dicho, por ejemplo, Ignacio Osorio en el 68, que los estudiantes éramos la mecha, pero la bomba eran los obreros, los campesinos, y ahí era donde eso no había estallado. Entonces, teníamos confianza todavía en que las cosas cambiaran para el bien de todos. Éramos aquellos, no que esperábamos que las cosas, la democracia en el país nos cayera a las manos, sino nos decidimos hacer de los que luchábamos todos los días por la libertad, la democracia y la dignidad, y nos sentíamos obligados a ser ejemplo. Igual que en el 68, seguíamos sintiendo que la vida estaba mal organizada, que nada andaba bien o como debiera. En el 71 nos preocupaba, sí, el pliego petitorio, sí, la paridad universitaria en la Universidad de Nuevo León, sí, la ley orgánica paritaria para la Universidad de Nuevo León, pero también los politécnicos demandábamos el cambio del reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional. También estábamos pidiendo becas para los estudiantes. En este contexto estábamos cuando hallamos que la apertura democrática postulada por el presidente Echeverría, electo para el 70-76. 5 minutos. Felipe. Gracias. Encontramos que esta apertura democrática era una trampa y una falsa disyuntiva. Era falso aquello de que Echeverría o el fascismo. Creímos que eso era una falsedad y pensamos en otras vías. Había que pelear, había que luchar, había que construir organizaciones. Bien, Echeverría había ganado las elecciones con 11 millones más o menos, casi 12 de votos contra 1.9 millones de cifras del panista Efraín González Morfín. Bien, pero ¿qué pasa en el 70, en el gobierno de
de Echeverría. Echeverría, hay que decirlo claramente, es un genocida. Se crea la Brigada Blanca, se desarrolla una política de terrorismo de Estado, algunos le llaman guerra de baja intensidad. Después del 10 de junio de 71, lo que ya ha contado, no puedo entrar a eso, ya lo contó Carlos, Pedro, perdón, ya lo contó él. Bueno, pues entonces, después de esta masacre del 10 de junio, viene una diáspora de jóvenes que nos disparamos hacia luchas campesinas, otros hacia luchas por la toma de tierras en el campo, a fortalecer las luchas ejidales por agua, fertilizantes, hacia los sindicatos, en búsqueda por la democracia y la independencia sindical, hacia los movimientos urbanos populares, o los reclamos de terrenos y servicios, muchos otros hacia la docencia, la conformación de nuevas organizaciones sociales, partidos políticos, otros muchos hacia la guerrilla, otros se refugian en la cultura, otros más se van a la contracultura y a la droga. Esto es lo que va pasando. Pero hay que decirlo claramente. ¿Quién es Echeverría? Echeverría es uno de los hombres, junto con Díaz Ordaz, que orquestan la matanza del 2 de octubre. Echeverría era el secretario de Gobernación de Díaz Ordaz. Después, Echeverría, presidente. Bien, ¿quién es el secretario particular de Echeverría, presidente? Pues Porfirio Muñoz Ledo. Ni más ni menos. Enteradísimo de toda la política represiva de Echeverría. Se crea la Brigada Blanca, que es un crisol de cuerpos represivos, con participación también de la sección segunda del Ejército, para reprimir a los jóvenes. Va a ser un sexenio donde van a florecer los desaparecidos políticos. Es un sexenio donde la juventud es considerada el principal problema de seguridad nacional. Con una política retórica, populista, Echeverría va oscilando entre una izquierda presunta y una derecha, entre que enfrenta al grupo Monterrey, pero en ese trayecto destruye a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez Rojas, desaparece estudiantes, vuelve a haber presos políticos. ¿Y quién era, aparte de un genocida, Luis Echeverría? Un minuto, Luis Echeverría, Jaime. gracias, por Luis Echeverría, todos lo sabemos, ya no me puedo extender en esto, era Litempo 4, si no me acuerdo, era miembro de la CIA, igual que lo había sido Díaz Ordaz, igual que lo había sido Adolfo López Mateos. Yo lo documento en uno de mis libros. Recientemente, bajo el gobierno de Trump, se desclasificaron algunos documentos del Departamento de Estado donde aparece Echeverría como miembro de la CIA, igual que López Mateos, igual que Díaz Ordaz. ¿Qué se podía esperar de Echeverría? ¿Quién iba a creer? No lo sabíamos en aquel entonces, del 71, pero afortunadamente no creímos en la apertura democrática, como no creímos en que la alternativa era Echeverría o el fascismo. La alternativa era, y ya sigue siendo en la actualidad, luchar por la unión de obreros, campesinos y estudiantes y hacer justicia para este pueblo sumido en la tragedia, en la miseria, en el atraso y en la enfermedad, porque seguimos siendo víctimas de los intereses privados, que bueno, en la lógica capitalista siempre son los intereses privados los que toman el gobierno en turno. Pues gracias, hasta aquí la dejo, Felipe. Muchas gracias a ti, Jaime Valverde Arciniega. Bueno, parece que definitivamente no se conectó Salvador Martínez de la Roca. Desconocemos las razones. Una, no creo que haya sido, aunque es posible, el debatir con Pedro hubiera sido muy interesante porque hubiéramos escuchado otra versión, atemperada por el tiempo o no, pero otra versión. También pongo otra alternativa u otra posibilidad, es que, pues como igual que yo, un poquito más que yo, de viejo, y entonces enemigo o complicado por lo menos con el manejo cibernético. Pero sea como sea, Susana ha estado llamándole mientras ha estado avanzando esta mesa, y el teléfono al que hasta ayer nos contestó todavía, declarándose listo para la participación, no contesta en estos momentos. Bueno, lo lamentamos, insistiremos con él a ver si tiene su texto para que podamos dar a conocer el texto que no vino a leer,
si es que lo tiene. Y le damos entrada a Marco Antonio Santillán. Marco Antonio Santillán fue participante del movimiento estudiantil, del histórico movimiento estudiantil de 1968 y de 1969 hasta 73 fue miembro del Comité de Lucha, el Comité de Lucha que fue como en las escuelas donde se pudo hacer una transformación de los comités de huelga de 68, que a partir de 69 se convierten en comités de lucha. Y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la escuela mayor en número, cuantitativamente hablando, la escuela más grande del Instituto Politécnico Nacional, tuvo su transformación al comité de lucha y Marco Antonio Santillán es uno de los fundadores en 69 y durante todo su ciclo escolar permanece dentro del mismo. Queda con ustedes Marco Antonio Santillán. Gracias, Marco, es tuyo el micrófono. Felipe, nada más una cosa, tengo problemas con el video, entonces voy a estar cortando porque si no me voy a quedar sin la comunicación con ustedes. ¿Ok? Ok. Bueno, por principio quisiera agradecer al comité organizador de este evento, en particular a la compañera Susana Torres, la invitación para esta mesa. Es un honor dar un testimonio, pero también una reflexión sobre los acontecimientos del Jueves de Corpus de 1971. Bien. Debo de comenzar señalando que mi visión de los hechos se fue transformando de manera muy obvia y se fue asentando la interpretación que al final haré de este hecho. Entonces, esta transformación se fue dando a partir de elementos teóricos que prácticamente 10 años después de los acontecimientos dieron oportunidad a una reflexión, podemos decir, sistemática del movimiento estudiantil y de los acontecimientos que en particular a mí me tocó vivir. Desde esos elementos teóricos veo hoy y valoro los acontecimientos. Bueno, por principio, ya lo dijo Felipe, le agradezco. Yo en el movimiento estudiantil de 1968 fui brigadista. Prácticamente desde el primer momento en que mi escuela entró a la huelga, yo comencé a asistir a las asambleas y al tercer día ya salía a las brigadas con compañeros mayores que nos daban indicaciones de cómo organizar, de cómo trabajar, esencialmente arriba de los camiones de transporte público. De los acontecimientos del 68 me impactó enormemente lo sucedido el 23 de septiembre en Santo Tomás, en la batalla y defensa del casco de Santo Tomás. Si algo me queda realmente como una huella indeleble muy fuerte del 68 es los acontecimientos del 23 de septiembre, aún que el 2 de octubre yo estaba en el edificio Chihuahua, ahí me detuvieron y me trasladaron al campo militar número 1. Entre lo sucedido el 2 de octubre y lo que yo viví la noche del 23 de septiembre, lo impactante del movimiento es definitivamente esos acontecimientos del 23 de septiembre, lo que yo viví, en lo que yo anduve. Bien, también lo dijo Felipe, le agradezco, que me tocó vivir después de esa circunstancia, junto con otros compañeros, no veíamos sino que teníamos que seguir participando. Hacia fines de noviembre comenzamos a acercarnos nuevamente a la escuela y comenzamos a participar en las reuniones en donde se hablaba pues de que teníamos que
tomar la estafeta porque el dirigente principal, Félix Gamund, estaba en la cárcel y varios compañeros iban a terminar su ciclo escolar en ese momento, en el año de 1969, y pues había que enfrentar responsabilidades dentro de la escuela en lo político. Entonces, yo comencé a participar en la transformación del comité de huelga de mi escuela en comité de lucha. Una situación que yo creo que los compañeros que se iban, Javier Mastache, entre otros, que también fue representante de la escuela, y otros más, señalaban la importancia de la responsabilidad que teníamos al asumir las riendas del comité de lucha. Una responsabilidad política y una responsabilidad con el movimiento estudiantil. Cabe señalar que desde el primer momento nos dimos cuenta de que la represión estaba encima de nosotros. Por ejemplo, en diciembre, en una primera reunión en donde se estaba concretando ya quiénes íbamos a estar en qué comisiones del comité de lucha, se detuvo arriba de los plafones del techo del salón en el que estábamos reunidos a un individuo joven que estaba grabando con una grabadora bastante grande para ese momento la reunión. Era un sujeto que venía de alguno de los estados empobrecidos y que le habían ofrecido dinero por hacer ese servicio. Él se había introducido desde temprano en los plafones y estaba ahí, le iban a dar un dinero. Era una versión confiable, pero bueno, para iniciar las actividades del comité de lucha, aquello fue una experiencia importante. La otra se da en enero de 69, porque uno de los activistas más destacados del comité de huelga de mi escuela, miembro de la Comisión de Prensa y Propaganda, fue secuestrado con otros 2 compañeros de la unidad Juan de Dios Batis en enero. Ya la fecha no la tengo presente. Los trasladaron al campo militar número 1, los golpearon, salieron 2 de ellos, pero el compañero Héctor Jaramillo Chávez ya no salió de ahí. No volvimos a saber de él. El testimonio de los otros 2 compañeros es que los golpearon, los llevaron al campo militar, los golpearon, los sacaron de uno de los departamentos de la unidad Batis y los acusaron de estar en un complot para asesinar a Marcelino García Barragán, que era el secretario de Defensa en ese momento. Esas circunstancias fueron determinando el que teníamos que andar con pies de plomo, que el gobierno no iba a ceder y que iba a seguir golpeando fuertemente al movimiento estudiantil. Cabe decir también que además de ser miembro del comité de lucha, ya en 1969, particularmente en 1970, fui miembro del comité coordinador de comités de lucha del Politécnico. Para mí es muy importante señalar que desde mediados de 1969 estuve cerca de Jesús Cimental Banderas, un estudiante de la Escuela de Físico-Matemáticas del Politécnico, compañero con una excepcional capacidad reflexiva, que en 1970 concibió y redactó los documentos Unifiquémonos y qué debe de ser la línea política, con la finalidad de dar rumbo al movimiento estudiantil y sacarlo del formato de la acción por la acción. Ya en 1970, Cimental argumentaba que el Estado preparaba un golpe contra el movimiento estudiantil y que debíamos estar atentos. Había indicios, la represión no paraba. A otro de los compañeros del colectivo lo secuestraron de uno de los estacionamientos
de la escuela, ahí en Zacatenco, en una de las audiencias públicas en Lecumberri del presidente. Se lo llevaron hacia la Cuchilla del Tesoro, eso lo decía él, por el ruido de los aviones, por el ruido de las ranas, de que estaba muy cerca del aeropuerto. Dice que le presentaron grabaciones en donde había asambleas en la escuela, donde varios de nosotros tomábamos la palabra o estábamos en la mesa, y grabaciones de reuniones del comité de lucha en el local del comité de lucha, que preguntaron por varios de nosotros de Lecumberri. Bueno, cerca del 10 de junio, el compañero Arturo Ávila, un destacado miembro del comité de lucha de la escuela, fue salvajemente golpeado y amenazado con respecto a esta situación. Cerca del 10 de junio, hubo una serie entonces de provocaciones y situaciones mostrándose muy activo el gobierno de Echeverría. La asamblea del comité de lucha del ECIME y las asambleas de la escuela votaron contra la marcha del 10 de junio. Llevamos nuestra posición a las escuelas del Politécnico y a las escuelas de la universidad, ¿sí? Pero la corriente era mayoritariamente a favor de la marcha. ¿Por qué votamos como escuela, como comité de lucha, contra la realización de la marcha? Porque no era una demanda concreta. Nosotros nos ceñíamos a la línea política Unifiquémonos, donde decía claramente que había que organizar a los estudiantes a través de las demandas concretas, no a través de consignas ficticias, de consignas que podían sonar muy revolucionarias, pero que no le decían mucho a la masa estudiantil. No era una demanda, podemos decir, el apoyo a los estudiantes en Nuevo León, y al menos una semana antes de la realización de la marcha, el movimiento en Nuevo León prácticamente se había apagado, al grado que en el Comité Coordinador de Comités de Lucha se habló de que el tema central de la marcha del 10 de junio ya no podía ser el apoyo a Nuevo León, sino la Alianza Obrero Estudiantil. Había que apoyar al movimiento democrático por libertad democrática que en ese momento encabezaba un sindicato de electricistas. Algo también bastante ajeno al nivel de los estudiantes en ese momento. Nosotros seguimos fielmente la interpretación que teníamos de la línea política Unifiquémonos, pero además sabíamos que la marcha sería agredida. Vamos a señalar lo siguiente. Había un activista no miembro del comité de lucha que siempre estaba participando con nosotros, que había participado activamente en el movimiento estudiantil también, que trabajaba en el departamento de limpia del entonces Distrito Federal. Era inspector de limpia en una colonia. Y él en las asambleas denunció con nombre y apellido al coronel que estaba al frente de los halcones, Escobedo. Manuel Escobar Díaz. Díaz Escobedo, efectivamente. Escobar. Y el compañero decía, ¿sí? El grupo se está preparando para agredir a los estudiantes y ya no va a ser con varas y quentes. Están practicando con armas de fuego. Van a agredir a la marcha. Esa situación, ese dato, lo llevamos ante las escuelas del Politécnico, lo llevamos al comité de comités de lucha de la UNAM y del Politécnico. Pues no, la corriente principal decía que había que hacer la marcha y que se podían enfrentar a los agresores. Yo puedo decir que a 50 años, estoy convencido, la marcha no debió realizarse. Fue un error político. Debemos sacar lecciones de esto. Y como dato,
a menos que me den otras opiniones. Después del jueves de Corpus, hasta el movimiento del CEU, los estudiantes se organizan masivamente y logran un triunfo. Se organizan masivamente y emprenden una huelga porque hay una demanda muy concreta: oponerse a la reforma de Carpizo. Ahora bien, se puede, para evitar malinterpretaciones, yo puedo decir, lo afirmo, el 10 de junio de 1971, pues, se señalaron a los presuntos culpables y estos acusaron a otros. Los medios de comunicación desviaron la atención tratando de ocultar al gran responsable y al grupo agresor, convirtiéndose en cómplices de homicidio. Y no pocos intelectuales cobardemente se callaron. Empero, organizar esa movilización fue un error político. La agresión estaba anunciada. No había demandas estudiantiles. Los objetivos de la marcha fueron artificiales. Los movimientos obrero y estudiantil en general estaban desorganizados. Y una marcha no mejoraría esta situación. Además, no había ninguna estrategia ni programa de acciones a seguir después. Esta marcha no debió realizarse. Ignorar o negar el error no lo borrará. A 50 años necesitamos sacar lecciones de él para evitar errores futuros. ¿Pretendo justificar esa masacre o la represión estatal? De ninguna manera, pero señalando crudamente las equivocaciones podemos aprender. ¿Propongo la inacción o renunciar a luchar? No. Se trata de organizar la acción con una orientación correcta, hacia metas realizables. ¿Soy pesimista del poder de la acción masiva? No. Asumo a esta, organizada e independiente del poder económico, como la única fuerza con capacidad para transformar la realidad social. Este cuestionamiento trata de remontar por encima las acciones precipitadas, sin sentido, y la pérdida de vidas que no se justifica. El compañero que me antecedió, que hace una reflexión con la que estoy completamente de acuerdo sobre las raíces de los politécnicos, la apoyo totalmente. Con respecto al primer participante, yo creo que ahí hay divergencias. Y bueno, de ninguna manera, ni en aquel momento, en 1971, ni después, nosotros estábamos por la apertura. En ningún momento, ¿sí?, nos la creímos que Echeverría representaba otra cosa. Pero el asunto importante, central, que se da alrededor de 1971, desde mi perspectiva, es: había un intento muy serio de decir, el movimiento estudiantil necesita una orientación clara, necesita de una línea política, necesita tener claridad de hacia dónde moverse. Una cuestión que, desde mi punto de vista, en 1971, con toda la buena intención que tenían los comités de lucha y otras agrupaciones, no se resolvía el problema de cómo orientar al movimiento estudiantil, hacia dónde dirigir sus esfuerzos, que no eran pocos. Muchos activistas que surgieron o surgimos en el movimiento estudiantil del 68 teníamos todas las intenciones de continuar la lucha, de salir adelante. Algunos llegamos a entender la importancia de tener una orientación política. Yo podría decir, ¿contra qué otra orientación política se podría confrontar a Unifiquémonos? ¿Había otra orientación política que dijera de manera tan clara como lo señalaba el documento Unifiquémonos qué hacer y cómo organizarnos? No era fácil en 1971 entender el concepto de demanda concreta. ¿Okay?
Para algunos la demanda concreta era hacer la revolución, para otros una demanda concreta era hacer una marcha. Pero estas eran acciones por la acción misma. No había un objetivo, no había algo que realmente estuviera amalgamando el asunto de una serie de luchas para salir adelante. Entonces, yo creo que no es fácil entender que hay cosas en las que nos equivocamos. El estar al frente de una responsabilidad en un comité de lucha era importante. Creo que en mi escuela cumplían condiciones que eran muy favorables para una discusión abierta. Había un grupo todavía fuerte de la juventud comunista, gente que tenía opiniones importantes. Había otro grupo de compañeros trotskistas que aportaban opiniones y críticas muy importantes. Habíamos un grupo de activistas que teníamos relaciones con el pensamiento de Mao Zedong y que tratábamos de guiar nuestras acciones a través de la llamada línea de masas. Pero entre la línea de masas y el documento Unifiquémonos había algo muy importante, lo concreto que representó el documento Unifiquémonos con relación al movimiento estudiantil. Cabe señalar también que era muy pobre la formación teórica que teníamos en aquel entonces, al menos en las escuelas de Zacatenco. Y entre los grupos maoístas que hoy considero éramos los más débiles teóricamente, pues muchos activistas creían ver en el libro rojo, en las citas que estaban ahí, la fórmula mágica para... Hay una diferencia enorme. ¿Estoy cuestionando con esto a Mao Zedong? No. ¿Okay? Lo que estoy cuestionando es que ese libro comenzó a verse, el libro rojo, se comenzó a ver como un recetario en donde uno podía encontrar la cita adecuada para resolver el problema del momento. Si eso le funcionaba a alguien o creía que le funcionaba, eso era muy diferente a tener claridad de una posición estratégica. Por mi parte, ahí la dejo ahorita. Muchas gracias, Marco Antonio. Y gracias a los tres. Con la participación de Marco Antonio, cerramos nuestras exposiciones y abrimos a una segunda fase. Quisiera saber si hay comentarios o preguntas. No, parece que no. Yo vi dos comentarios del Face, ¿puedo decirlos? Y también tengo una pregunta. Por favor. Bueno, es que les mandan unos recaditos ahí. Américo Saldívar, entre comillas, los del 68, sino que el Estado no tenía asidero legal para seguir los procesos jurídicos. Y otro comentario es de Héctor Arturo González Hernández, que dice, sí, bien, Pedro, pero si pisan callos tendremos que aclarar qué pasó el 10 de junio. Y yo tengo una pregunta para los tres, que va en el sentido de esta cuestión de los testimonios, lo cual sin duda es una de las... Yo así lo veo, yo lo veo como una de las joyas de este congreso, que tantos de ustedes quieran estar conversando sobre lo que sucedió desde sus experiencias y lo interesante que se presenta, ¿no? Nos han comentado qué hay que aprender. Las reflexiones tras 50 años es para reflexionar sobre el aprendizaje que ustedes tuvieron y que hoy pueden mirarlo desde esa forma. La pregunta es, ¿qué les pueden decir a los jóvenes de ahora, ustedes como participantes de ese movimiento de juventud, independientemente de las reflexiones de que debieron de quizá pensarlo dos veces, que ya había advertencias de las ausencias?
¿Qué les comentan a los jóvenes activistas de hoy con la experiencia que ustedes tuvieron? Gracias. Pedro, muchas gracias, Susana. Pedro. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Bueno, miren, desde el punto de vista reflexivo tiene toda la razón el compañero que me antecedió, pero la realidad es otra. La realidad está constituida, sobre todo en los movimientos, por el sentimiento. Es lo que tenemos que entender. Hay un sentimiento acumulado en las bases que no es el raciocinio, sino ese sentimiento es el que detona digamos, las grandes luchas. Ahora, se convocó, nosotros no convocamos al 10 de junio, lo convocaron los aperturos para llevar la marcha a una trampa. Ya lo dijimos. Bueno, pero prendió la convocatoria. Los estudiantes, la mayoría, no sabía de qué lado estaban los aperturos. Para no dividir al movimiento, lo habíamos ocultado. Pero cuando prende la iniciativa de los aperturos, el que convoca es el Pino, Salvador Martínez de la Roca, para llevar a una trampa al Zócalo, al movimiento y enaltecer a Echeverría. Si eso se hubiera sucedido, no hay halconazo, compañeros, no hay halconazo. Eso es lo que tenemos que entender. Y por otro lado, también está la cuestión de que las bases, cuando no sienten suya a la dirección, la rebasan. Y nosotros teníamos que tener el pulso, el sentimiento que traían las bases. Iban a salir, esas bases iban a salir, pero no lideradas por su dirección, sino lideradas por los aperturos. Nos gustara o no nos gustara, iban a salir. Y entonces nosotros lo que hicimos fue precisamente entrarle al toro y evitar la trampa que nos causó, digamos, una situación trágica, pero más trágico, compañero, era entregarle el movimiento a Echeverría. Esa es la cuestión. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo estoy totalmente de acuerdo en tener un nivel mucho más elevado de conciencia, teórico, ideológico? Claro que sí, pues si yo vengo de ahí, todo mi tiempo que estuve en Lecumberri fueron cursos y cursos y cursos con la élite de la intelectualidad de este país que estaba presa en Lecumberri. Uno de ellos, por ejemplo, era Almérico Saldívar, economista, pero de enorme talla. Entonces, ¿qué sucede? Claro que aprendimos y que teníamos una formación marxista, leninista, en fin, todo eso lo manejamos en su momento, pero el sentimiento de la gente, eso no está en ningún libro y ese es el que manda. Tenemos que entender ese sentimiento. ¿Por qué chocaron los estudiantes contra los halcones con unos palitos ahí contra los kendos? Pues porque ese era el sentimiento. ¿Cómo lo paras ese sentimiento? Y nosotros llegar como bomberos, pues nos rebasan, compañeros, y nosotros no podíamos permitir que nos rebasaran, porque los dejábamos descabezados
a que fueran liderados por los aperturos. Entonces, esa es la cuestión que nosotros planteamos. Sí estoy de acuerdo de una serie de cosas que deberían posiblemente, pero el movimiento no estaba para digerir esa situación de decir, bueno, pues ahora desconvocamos. No podíamos desconvocar. Entiéndase, no podíamos desconvocar. Ya aquello ya se había desatado. Entonces, es una situación que tenemos que saber manejar, porque el movimiento no es algo como una regla matemática, es algo que se tiene que ir sintiendo, y en ese sentido ir conduciendo de la forma más posible, mejor posible, las cosas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Pues eso que se está diciendo. Ahora no debemos de caer en una variable del neoliberalismo, pero tampoco apoyar a la ultraderecha, porque planteamos entre lo malo y lo más malo, pues compas, inclinarnos por lo más malo, pues está canijo. Entonces, nosotros planteamos que la responsabilidad que tiene la gente que quiere un cambio social no es la de atacar a la cuarta, sino la de utilizar las pocas fuerzas de que disponemos para construir, para reconstruir el tejido político social independiente y no desgastarnos en estos enfrentamientos, no ponernos del lado de este o del otro. Esos intelectuales que dicen que no queremos regresar al pasado, pero apoyamos a los que representan al pasado en estas elecciones. Por favor, compañeros, ¿qué brutalidad es esa? Y nosotros decimos, no, nuestra responsabilidad es poco a poco integrar al elemento revolucionario como clase, el reconstruir el tejido político social independiente. En eso estamos, y efectivamente tenemos que ayudarnos todos a madurar en el pensamiento científico. Tenemos que apoyarnos para madurar en el pensamiento científico que nos permita salir de este espectro neoliberal de unos y otros, de los malos y los menos malos. Esa es la cuestión. Nuestra alternativa. Muchas gracias, Pedro. Independencia, ¿sí? Muchas gracias, Pedro. Jaime. Mira, nos pregunta, decía Susana, bueno, primero, felicitaciones a Américo Saldívar, que se comunica con nosotros. Américo fue el último profesor que salió preso del 68. Los dos últimos en abandonar la prisión, producto del movimiento del 68, son dos politécnicos. Precisamente uno es el profesor Américo Saldívar y otro, se me barrió ahorita el nombre, otro compañero estudiante. Los últimos dos presos. Antes que aclaremos lo del 10 de junio. Bueno, ahora tenemos elementos, como yo decía, para llamar a las cosas por su nombre. Echeverría desarrolla una guerra de baja intensidad en el país en contra de todas las fuerzas democráticas, revolucionarias o independientes o que estaban por las libertades democráticas. Una guerra de baja intensidad. O llámenlo ustedes como quieran también. Es el hombre que desata el terrorismo de Estado. ¿Sí? Es el periodo donde van a ser de uso corriente las desapariciones militar, la sección segunda del ejército. Es
ese gobierno de Echeverría el que permite oficialmente a la DEA, con el pretexto de combatir al narcotráfico, incursionar con absoluta libertad en México. Es Echeverría el autor, junto con Díaz Ordaz, de la masacre del 2 de octubre. Echeverría es el autor de la masacre del 10 de junio del 71. Entonces tenemos que decir que es un genocida. Entonces, ¿cómo lo aclaramos? Hoy sabemos, decía yo, por la desclasificación de los documentos del Departamento de Estado, que Echeverría, Gutiérrez Barrios, Nazar Haro, el mismo Díaz Ordaz, eran colaboradores de la CIA a través de este órgano de espionaje, como es la CIA, en la política mexicana. Echeverría llega al poder diciendo, con la revolución y la constitución arriba y adelante. No es cierto. Es un sátrapa, es un traidor a la patria. Eso hay que decir a estas alturas ya las cosas por su nombre. Es un genocida, desató el terrorismo de Estado, desapareció mexicanos simplemente por oponerse a sus políticas del modelo que él llamó de desarrollo compartido. Echeverría llevó casi al 100% la inflación en el país. Echeverría desató el endeudamiento interno y externo del país. Eso es lo que fue Echeverría. Que creó Baja California Sur, que creó Quintana Roo, que creó el FONACOT, que creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, que creó la CETUR, que hizo algún reparto de tierras, que construyó unas carreteras, sí, sí, pero asesinó, violó los derechos humanos de los mexicanos. Hasta la fecha seguimos cargando ese lastre de la impunidad. Entonces, ¿cómo aclarar el 10 de junio? Ahí está una beta. La intromisión de la CIA a través de uno de sus miembros, Litempo 4. Luis Echeverría Álvarez. El programa Litempo incluía a 14 personajes en México. Él era el 4. Zorrilla, Díaz Ordaz, Nazar Haro, Acosta Chaparro y otros más. Entonces, hay que decirlo con claridad. ¿Cómo aclaramos el 10 de junio? No nos hagamos bolas entre nosotros ni nos desgarremos entre nosotros si era correcto o no la apertura democrática. Enfrentábamos una política, y hoy lo sabemos a la distancia, de terrorismo de Estado, donde con toda perversidad el presidente actuó engañando a unos y a otros. ¿Para qué? Para seguir apuntalando y defendiendo el sistema capitalista de explotación. Nos guste o no nos guste decirle las cosas por su nombre, eso es el sistema de la ganancia. Entonces, por ahí podemos explicar el 10 de junio, a partir, es una beta, señalo yo, de la intromisión extranjera en la política nacional a través de estos traidores a la patria, Echeverría, Díaz Ordaz, entre los otros que ya mencioné. Ahora, ¿qué les decimos a los jóvenes? Muchachos, no acepten las cosas como ya dadas. Estudien mucho, sean inteligentes, hagan ciencia y ciencia política también, y pónganla al servicio de las necesidades del pueblo. Sean siempre inconformes, tengan una gran capacidad de indignación, rebélense siempre contra toda injusticia y contra todo aquello que mantenga la explotación del hombre por el hombre. Manifiéstese siempre en contra de todo aquello que mantenga la pobreza, la injusticia, la violencia y la impunidad. Sean exigentes. Salud, educación, no a la desigualdad económica. Entonces, estas son algunas de las cosas que les podemos decir a los jóvenes. Piensen por ustedes mismos, más allá de los colores o emblemas de cualquier institución. Pero insisto, tengan una gran capacidad de rebeldía y de indignación y un gran amor por su pueblo, como lo demostró mi generación. La generación del 68-61 hicimos todo lo que pudimos y el gobierno nos reprimió con todo lo que tuvo. Pero ahí queda como una gran gesta histórica, específicamente de los politécnicos, la defensa del casco de Santo Tomás. El último bastión en caer
fue la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela de Felipe. Los estudiantes se refugiaron en la azotea, cantaron el himno nacional mexicano, los bajaron a culatazos y de ahí fueron llevados en caimanes al campo militar número 1. ¿Y qué gritaban los politécnicos cuando llegó el ejército desde la Escuela de Ciencias Biológicas? ¡Viva el rector Barrio Sierra! ¡Viva la autonomía universitaria! Esa fue la respuesta de los politécnicos, porque Ciudad Universitaria había sido tomada. Y los politécnicos recibimos al ejército gritando: ¡viva la UNAM! ¡Viva la autonomía universitaria! ¡Viva el rector Barros Sierra! Gracias. Gracias a ti. Nos quedan 10 minutos, bueno, ya nada más 9 para cerrar esta mesa, porque hay que preparar la siguiente. Entonces, brevemente, Marco, por favor. Claro, por principio, hacia la pregunta de la compañera Susana, ¿qué decirle a los jóvenes de hoy? Bueno, lo que yo les puedo decir es que hay que participar y prepararse. Participar es una obligación de ser joven. Prepararse es una responsabilidad. ¿Sí? Los jóvenes, ¿sí?, deben tomar posición a favor del pueblo, servirlo y luchar con él. Ahora, Pedro Castillo había señalado el tema de los sentimientos. Yo digo lo siguiente: la dirección política, una dirección política, ¿debe de pulsar los sentimientos de la gente? Sí, pero la política no puede guiarse, esa es mi opinión, por el sentimiento. Debe guiarse por el pensamiento racional, por la conciencia reflexiva. Eso, ¿sí?, como dirección, es una obligación también. Si nos dejamos ir por el sentimiento, pues no nos va a ir bien. Si actuamos racional, es fundamental. Esa es mi participación. Yo les cierro ahí. Doy las gracias por la invitación. Muchas gracias, Marco. Evidentemente esto abre una posibilidad de mayor profundidad en términos de discusión, pero ya no tenemos tiempo. Sin embargo, queda marcada ahí. Yo quisiera recordar también que ese 10 de junio no solamente CIME, sino también Física y Matemáticas tenían esa postura de no a la manifestación, no a la marcha, pero también debo decir que tanto el contingente de Físico-Matemáticas como el contingente de CIME tuvo una participación disciplinada en principio, así habiendo aceptado la marcha y participando en ella, y segundo, en el combate con mucha enjundia. Evidentemente, pues recordamos a compañeros fallecidos por balas de halcones en el 10 de junio, y el compañero herido, ya lo mencionaron, Severiano estuvo a punto de morir, pero alguien más de CIME fue de los pocos compañeros identificados dentro de las decenas de muertos, y hay quien habla o calcula que fueron más de 100. Bien, no sé, Susana, si queda algo más. Nos quedan 5 minutos. Sí, espero, no sé si se escucha. Sí. Ok, es que empezó a llover y ya saben. Preguntan para Jaime Valverde, ¿dónde se puede adquirir su libro? Entonces, si puede hacer el comercial. Y hay 2 comentarios, se los dejo nada más. Anuar Ortega dice: la disputa no debe pasar por la responsabilidad de quien llevó los contingentes estudiantiles a la provocación, sino a señalar a los responsables directos de una terrible operación de Estado. Y el doctor René, una servidora, Felipe y todos les agradecemos y les pedimos que por favor escriban lo que nos acaban de comentar para que pueda ser publicado en el libro que saldrá de este evento. Jaime, no sé si quieres Jaime, decir tu lo comercial, de tu libro. por favor, breve. Mira, para que demos un comercial de Pedro, que también. Mira, las voces que no callaron
está en las librerías del Politécnico, pues será hasta la vuelta a clases. Hay librerías allá en Allende 38 y en Zacatenco, en Donato Guerra, en fin. Las voces que no callaron está en las librerías politécnicas. Y el otro, 1968, si avanzo, sígueme, si retrocedo, empújame, pues está en Gandhi, en el sótano, sobre todo en esas dos librerías, en Gandhi y en el sótano. Pedro Castillo tiene un texto muy interesante sobre Lecumberri, sobre la estancia en Lecumberri. ¿Dónde se puede adquirir, Pedro Castillo? Abre tu micrófono, por favor, no se te oye. Tu micrófono, tu micrófono. Ahí está. Bueno, miren, sucede de que nadie ha escrito de qué pasó adentro de Lecumberri durante el 68. Y entonces, precisamente, todo el mundo hablaba de las marchas y de toda una serie de cosas, pero de adentro de Lecumberri nada. Entonces yo me dediqué a hacer un libro que se llama Lecumberri en el 68, donde lo que estoy planteando es precisamente qué pasó allá adentro, y cómo se dio, por ejemplo, todo un proceso de tortura psicológica que quebró a la absoluta mayoría de los presos políticos. Unos al salir se retiraron y los que siguieron adentro ya estaban enchufados en la contrainsurgencia. Algunos, no todos, algunos, no todos. Algunos, por ejemplo, yo salí y no estaba en eso. Yo salí también, ¿no? Bien, entonces, yo lo que les puedo proporcionar, tengo los libros, si se pueden comunicar a un correo electrónico que es reprographics, es como reprográficos, pero sin la O. reprographics-1@hotmail.com. Muchas gracias, se nos termina el tiempo. reprographics-1@hotmail.com. Y con eso cerramos porque quedan exactamente 10 minutos y medio para empezar la siguiente mesa y estamos encabalgados. Susana ya les dio las gracias, yo las reitero y bueno, tenemos una hora de descanso para las mesas de las 4 de la tarde. No se pierdan la declaración en el 71. Ahí voy a estar de ponente, voy a sufrir como ustedes ahora. Espero que me toque un moderador tan buena onda como yo. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias, Susana, gracias, Felipe. Al contrario, muchas gracias, Marco. Gracias, Pedro. Gracias, Jaime. Chao, gracias, cuídense mucho.